Buenas tardes a todos. Nuestra exposición será sobre el algoritmo de Pfeffer. Nuestro equipo está conformado por un total de 5 integrantes, los cuales están distribuidos de la siguiente forma. Cristian Noriega, mi persona, encargado de la presentación del algoritmo. Francisco Cabeza y Kevin Alvarado, encargados de explicar el primer ejercicio donde se aplica el algoritmo. Y por último, tenemos al compañero Juan de Freitas y Rubén Peña, encargados de explicar el segundo ejercicio del algoritmo de Pfeffer. Al momento en que finalice nuestro video donde explicaremos el algoritmo, tendrán un tiempo de 10 minutos exactos para formular sus respectivas preguntas acerca del tema. Ahora bien, para dar inicio, empecemos a hablar un poco sobre el algoritmo de Pfeffer. El código de Pfeffer, también llamado secuencia de Pfeffer de un árbol etiquetado, es una secuencia única asociada al árbol. La secuencia de un árbol con n vértices tiene una longitud n-2 y puede ser generada por un algoritmo iterativo simple. Las secuencias de Pfeffer fueron usadas por primera vez por Heinz Pfeffer para probar la fórmula de Cayley en 1918. Pasemos a los objetivos del algoritmo. Como objetivo podemos encontrar la compactación de la representación. El código Pfeffer permite representar la estructura de un árbol generador con n nodos, utilizando una secuencia de n-2 números. Esto proporciona una representación más compacta y eficiente en términos de espacio. Otro de sus objetivos sería la preservación de la información. Y aunque el algoritmo de Pfeffer no almacena explícitamente las conexiones entre los nodos del árbol, se puede reconstruir todas las aristas y nodos a partir de la secuencia. Por lo tanto, la información completa del árbol se mantiene dentro del algoritmo de Pfeffer. Los alcances de este. Uno de los alcances puede ser la representación de árboles generados. El algoritmo de Pfeffer es especialmente útil cuando se necesita representar de manera compacta la estructura de un árbol generador. Esto puede ser aplicado en diferentes áreas como las ciencias computacionales, matemáticas, teoría de grafos, bioinformática, entre otros. Otro de los alcances que tiene que ver el algoritmo de Pfeffer está en la optimización y analización de las redes. El algoritmo de Pfeffer puede utilizarse en el análisis y optimización de las redes, como las redes de transporte, redes de comunicación, redes de distribución, entre otras. Permite representar la estructura de la red en forma de árbol generador y aplicar algoritmos de optimización para minimizar los costos, maximizar eficiencia o resolver problemas específicos. Otro de los alcances más importantes sería el reconocimiento de patrones. Este algoritmo puede ser utilizado en el reconocimiento de patrones para identificar similitudes, diferencias entre diferentes estructuras de árbol, pudiendo aplicarse en áreas como la bioinformática, análisis de datos, reconocimiento de imágenes, entre otros. También podemos encontrarlo en la criptografía. Se puede estructurar datos encriptados en árboles que luego de comprimirse, y el código de la compresión viene a ser también como la clave de desintegración. En el apartado de las limitaciones del algoritmo de Pfeffer tenemos algunas muy importantes. Por ejemplo, solo puede ser aplicado en árboles etiquetados y que también no almacena información sobre las etiquetas de los nodos, ni tampoco de las aristas, por lo que si es un árbol ponderado, esta información se perderá. Ahora avanzamos hacia los pasos para aplicar este algoritmo. La secuencia de Pfeffer de un árbol etiquetado se puede generar eliminando iterativamente los vértices del árbol hasta que queden solamente dos vértices. Consideramos un árbol etiquetado T con vértices 1, 2, 3 hasta la n. Empezamos considerando los vértices de grado 1 del árbol y tomamos el vértice B con el número de etiquetas más pequeños. Luego, en el paso I, eliminamos el vértice B y las aristas BW que une B con W. Y hacemos que el enésimo elemento de la secuencia de Pfeffer sea la etiqueta del vértice W. A esta etiqueta la llamaremos I. Iremos el proceso hasta que queden únicamente dos vértices del árbol. El resultado de este es una secuencia A1, A2, A3, AN-2, siendo esta el código Pfeffer del árbol etiquetado. Hasta aquí sería mi tema a exponer. Espero que haya sido de fácil comprensión y lo dejo con el compañero Francisco Cabeza.
Buenas tardes, mi nombre es Francisco Cabeza y a continuación voy a explicar el primer ejercicio del código de Prüfer. Veamos el siguiente enunciado. Una plataforma de exchange quiere encriptar sus transacciones para mayor seguridad al enviarla por la red. Se ha optado por cifrar los códigos de las transacciones en un árbol raíz etiquetado, el cual es compuesto en un código de Prüfer y se envía dicho código a través de la red. El dispositivo que recibe la transacción recibe el código cifrado, procede a construir el árbol a partir del código de Prüfer y descifra el mensaje. Cada vértice del árbol representa un carácter. Sus etiquetas están compuestas por 5 dígitos. El siguiente procedimiento muestra cómo se descifra cada carácter. Los primeros 2 dígitos representan un código ASCII. El tercer dígito representa la operación a realizar. Si es 0 es una suma y si es un 1 es una resta. Y los últimos 2 dígitos es el número que se le va a operar el código ASCII. En el caso de este código, los 2 primeros dígitos, 74, la operación es resta y el número que se le va a operar es el 10. En este caso 74 menos 10 son 64. Y en la tabla ASCII representa el carácter arroba. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos este árbol en donde hemos cifrado un mensaje oculto. Primero vamos a proceder a etiquetar los vértices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir desde el principio, desde la raíz, y vamos a ir bajando siempre a la izquierda. Cuando ya no hayan más, vamos a devolvernos y vamos a ir hacia la derecha. De esa manera vamos a ir sucesivamente asignando las etiquetas a los nodos. En este caso, este sería el primero, bajamos por la izquierda, este sería el segundo. Después bajamos por la izquierda, este sería el tercero. Ya no podemos seguir bajando, nos devolvemos y bajamos hacia la derecha. Este sería el número 4. No podemos seguir bajando, entonces nos devolvemos y vamos por la derecha. Este sería el número 5. Bajamos por la izquierda y este sería el número 6. No podemos bajar más, entonces nos devolvemos y bajamos por la derecha. Este sería el número 7. Esto es conocido como el recorrido preorden de un árbol binario. Ahora apliquemos el código de Prüfer. Primero inicializamos una lista vacía S y seleccionamos los vértices de grado 1, es decir, los nodos hoja. Lo siguiente es, de los vértices de grado 1, eliminamos el de la etiqueta más pequeña y agregamos a la lista S el vértice adyacente, en este caso la lista más pequeña. El nodo de la etiqueta más pequeña es el 3 y su nodo adyacente es el 2. Entonces eliminamos el 3 y anotamos el 2 en la lista S. Procedemos de igual manera, seleccionamos todos los vértices de grado 1. De todos los vértices de grado 1 vamos a seleccionar el de la etiqueta más pequeña y este lo eliminamos y anotamos en la lista S su vértice adyacente, que sería el 2. Procedemos de igual manera, seleccionamos todos los vértices hoja resultantes, seleccionamos el de la etiqueta más pequeña, la eliminamos y anotamos su vértice adyacente, en este caso es el 1. Procedemos tomando todos los vértices de grado 1, seleccionamos el de la etiqueta más pequeña, la eliminamos y escribimos en nuestra lista S su vértice adyacente, en este caso es el 5. Nuevamente, de las nodos resultantes vamos a seleccionar la etiqueta más pequeña, la eliminamos y el vértice adyacente lo vamos a escribir en la lista S, en este caso es el 5. Ahora que nos han quedado 2 vértices de grado 1, ha finalizado el procedimiento para codificar. El código de Prüfer asociado al árbol debe tener n-2 elementos, donde n es el número de vértices del árbol original. En este caso es 7 menos 2 es igual a 5. Los 5 elementos
dentro de la lista S que corresponden al código de Prüfer. A continuación, compañero Kevin Alvarado continuará con el resto del ejercicio. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Alvarado y continuando donde lo dejó mi compañero, procederá a decodificar el código de Prüfer que se obtuvo. Primero anotamos el código de Prüfer. Luego inicializamos una lista vacía a la que llamaremos B. En esta lista pondremos todos los vértices del árbol asociados al código de Prüfer. Podemos conocer sus vértices usando la fórmula que dice que los vértices del árbol asociados al código de Prüfer es igual al número de elementos del código de Prüfer más 2. Por lo tanto sería 5 más 2, dando como resultado 7 vértices. Una vez tenemos el número de vértices que tiene el árbol, los anotamos en la lista B. Empezamos tomando el primer elemento del código de Prüfer, el 2, y lo conectamos con el elemento más pequeño de B, que no se encuentra en el código de Prüfer. Es decir, no se pueden seleccionar el 1, el 2 o el 5, ya que pertenecen a S. En este caso, el elemento más pequeño de V sería 3, por lo que graficamos los vértices 2 y 3 y los conectamos. Para el siguiente paso, eliminamos los elementos anteriormente graficados de sus listas. Quitamos el 2 de la lista S y el 3 de la lista B. Volvemos a tomar el primer elemento de S, el 2, y buscamos el elemento más pequeño de B que no esté en S. Este sería el 4. Graficamos el vértice 4 y lo conectamos con el vértice 2. Volvemos a eliminar los elementos usados anteriormente de sus respectivas listas. El 2 de la lista S y el 4 de la lista B. Tomamos el primer elemento de la lista S, el 1, y buscamos el elemento más pequeño de B que no esté en S. Este sería el 2. Graficamos el vértice 1 y lo conectamos con el vértice 2. Eliminamos los elementos anteriormente usados de sus respectivas filas. El 1 de S y el 2 de B. Tomamos el primer elemento de S, el 5, y buscamos el elemento más pequeño de B que no esté en S. El 1. Graficamos el vértice 5 y lo conectamos con el vértice 1. Eliminamos los elementos que fueron usados antes, el 5 de la lista S y el 1 de la lista B. Tomamos el primer elemento, en este caso, único elemento de S, el 5. Buscamos el elemento más pequeño de B que no esté en S, el 6. Graficamos el vértice 6 y lo conectamos con el vértice 5. Eliminamos los elementos que usamos antes de sus listas y la lista S ahora no contiene ningún elemento. Por lo tanto, al quedarnos solo dos elementos en la lista B, graficamos el vértice 7 y lo conectamos con el vértice 5. Podemos comprobar si el número de vértices del árbol asociado es correcta con la suma de la cantidad de elementos del código de Prüfer más 2, dándonos un total de 7 vértices como hicimos al principio. Por último, para descifrar el mensaje encriptado en B, primero debemos descifrar los caracteres que representamos con un número de 5 cifras. Esto lo haremos con la fórmula dada al principio que dice que las dos primeras cifras representan un código de ASCII, la tercera cifra un operador donde si es 1 se suma y si es 0 se restan, y las últimas dos cifras son las que van a operar el código ASCII. Operamos cada código que se nos dio y tenemos como resultado varios códigos de ASCII. Estos los reemplazamos en B como se muestra. Dichos códigos de ASCII significan secreto, palabra que usamos como ejemplo en este ejercicio, pero puede ser cualquier otra palabra o código que sea más complejo. Esto demuestra una de las utilidades del código de Prüfer, en este caso como un algoritmo para encriptar transacciones. A continuación, el compañero Juan explicará el siguiente ejemplo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan de Freitas y el día de hoy les estaré dando una pequeña explicación de un ejemplo del algoritmo de Prüfer. Bien, tenemos el siguiente enunciado. Una compañía de transporte ha mapeado la estructura óptima de la red de rutas con un grafo no dirigido, donde cada ciudad está representada por un nodo y cada ruta entre ciudades está representada por una arista. La empresa desea codificar esta red de rutas utilizando el algoritmo de Prüfer para así ahorrar espacio y agilizar el procesamiento de datos. El grafo de la ruta de transporte es el siguiente que podemos ver en pantalla. Bien, procedemos a codificar el árbol. Primero etiquetando los vértices. Del lado lateral izquierdo tenemos cada uno de los vértices con sus respectivas etiquetas.
Paso a seguir, aplicaremos cada una de las etiquetas a cada uno de los vértices, quedándonos algo así. Lo siguiente que viene después de esto es hacer el proceso de eliminación de cada una. Bien, seguimos los pasos del algoritmo. Como primer paso, inicializamos una lista vacía. Segundo paso, repetimos hasta que solo queden 2 vértices de grado 1. Seleccionamos los vértices de grado 1, no 2 hojas. Eliminamos la hoja con la etiqueta más pequeña y se agrega el vértice adyacente a la lista. Bien, procedemos a hacer cada una de las eliminaciones y agregando el vértice adyacente a su respectiva lista. Empezamos con el 2. Se elimina el 2 y la lista adyacente es el 6. Ahora vamos con lo que vendría siendo el 3. Se elimina el 3 y se agrega el 4. Ahora eliminamos el 4 y se agrega el 1. Se elimina el 1 y agregamos nuevamente el 6. Ahora vamos por el 6, lo eliminamos y agregamos el 5. Bien, hasta aquí es que se hace el paso de la eliminación. Nos quedaría algo así. Ahora bien, el paso siguiente es el código de Prüfer es igual a la lista obtenido. El código cuenta con 5 elementos. De acuerdo a la teoría, los elementos del código de Prüfer son n-2, siendo n el número de vértices en el grado original. Y le doy la palabra a mi amigo Rubén Peña para que continúe la explicación del siguiente ejercicio. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Peña y a continuación desarrollaré la parte 2 del ejercicio 2 del algoritmo de Prüfer. Una vez tenemos el código de Prüfer S, lo podemos decodificar de la siguiente manera, aplicando el algoritmo para decodificar, iniciando con una lista vacía B y en ella la pondremos todos los vértices del árbol. Esto se calcula por la fórmula que dice que el árbol asociado al código de Prüfer debe tener n más 2 vértices, donde n es el número de elementos en el código de Prüfer. Por lo tanto, 5 más 2 sería igual a 7 vértices. Luego de esto se añadiría el valor en la lista B, siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego de esto tomamos el primer elemento S y lo conectamos con el elemento más pequeño de B, siendo estos 6 y 2 los marcados en verde en la lámina. Y los elementos de B que estén en S no pueden ser seleccionados, siendo los elementos marcados en rojo siendo 1, 4, 5 y 6. Al realizar esto se eliminan los elementos de la lista que ya fueron utilizados y se vuelve a tomar el primer elemento de S y se conecta con el elemento más pequeño de B, que no se encuentra en S, ahora siendo 4 y 3. Esto se repetirá varias veces siguiendo con 1 y 4, 6 y 1 y 5 y 6. Cuando ya no queden elementos en S, conectamos los dos elementos de B. Terminando el ejercicio, el árbol asociado al código de Prüfer debe tener n más 2 vértices, donde n es el número de elementos en el código de Prüfer. 5 más 2 igual a 7. Terminando con el ejercicio. Y así se decodificaría una estructura de red en código de Prüfer. Ahora les pasaré a mi compañero Cristian dando la conclusión de nuestra presentación. Ahora bueno, en resumen, el algoritmo de Prüfer es muy útil a la hora de querer ahorrar espacio de almacenamiento y cuando se requiere la preservación de la información como tal. También podemos ver que este algoritmo puede ser aplicado en diversas áreas que van desde las ciencias computacionales hasta la bioinformática o el análisis de datos. Espero que nuestra presentación haya sido de su agrado. Ahora daremos inicio al tiempo para que realicen sus preguntas y recuerden que disponen de 10 minutos exactos para esto. Muchas gracias.